Bueno, ahora sí, bienvenidos, bienvenidas a esta conferencia en que participará Rodrigo, dice, Rodrigo Hinchazo, pero Rodrigo, conocido como Rodrigo Hinchazo, lo voy a dejar así, y por supuesto su servidor acá, Pablo Valladares. Me voy a presentar, bueno, mi nombre es Pablo Valladares, dirijo el instituto, pero además me formé desde muy joven, desde muy niño, tuve la posibilidad de participar en muchas escuelas, con lamas tibetanos, escuelas del Cuarto Camino y otras escuelas de distinto origen. También me involucré, por supuesto, en el tema a través del Cuarto Camino y otras escuelas con el tema del Enneagrama, que es el tema de hoy, y también he conocido diferentes escuelas de esa área, ¿no? Estudié esas escuelas, qué sé yo, la escuela de, por supuesto, Oscar Ichazo, que tiene que ver con el tema de hoy, otras como la de Claudio Naranjo, etcétera, etcétera, así que podía también, la escuela sufíes también del Enneagrama, como podía ir cotejar datos e información, etcétera. Y eso ha sido por muchos años y otros conocimientos. La idea de esta conferencia es extender otras conferencias con temas importantes, con temas que consideramos valiosos para lo que llamamos desarrollo integral, el autoconocimiento, salud integral, desarrollo de la conciencia, etcétera. También podemos decir una mirada desde el punto de vista del ser espiritual, aunque está un poco manoseada la palabra, pero también lo podemos decir desde ahí. Y con ese fin de iniciar este ciclo de conferencias, quería tener de invitado a un amigo, a Rodrigo, conocido como Hinchazo, por supuesto Rodrigo Hinchazo, además que es sobrino de Óscar Hinchazo y que le transmitió gran parte de su conocimiento y sabiduría, y que también es un nombre, por supuesto, Óscar Hinchazo en el tema del Enneagrama, ¿sí? Así que lo quería invitar para que él también expusiera muchas de las ideas que Óscar Hinchazo transmitió, pero que son desconocidas, que son a veces comentadas o divulgadas, pero no son profundamente conocidas. Hay misterios en eso. Entonces me parecía interesante invitar a Rodrigo para que él aclarara algunos de estos misterios y poder debatir sobre esto, ¿no? La idea de lo que estamos planteando en esta conferencia es exponer estas ideas, ¿no? No se trata de exponerlas como verdades absolutas, ¿no? Porque yo sé que hay mucho debate. Tengo amigos de la Escuela del Cuarto Camino, de Claudio Naranjo, del SAT, etcétera. Entonces, hay mucho debate con respecto a estas ideas. Así que la idea es exponer lo que transmitió también Óscar. Yo también voy a hacer un contrapunto con otras ideas también, ¿sí? Y para que podamos ir complementándonos. Así que me gustaría cederle la palabra a Rodrigo para que él se presente y luego que se presente, comenzar con la conferencia. Rodrigo. Muy buenos días a todos, es un gran placer estar contigo. Muy buenos días, Pablo. Muchas gracias por la invitación y por poder continuar y hacer esta serie de foros y de exposiciones basadas justamente en las enseñanzas de mi tío y maestro. Eh, Muy buenos días a todos y pues espero que sea de luz y sea algo más clarificante dentro de la idea y el concepto que tenía Oscar dentro de toda la parte global en un principio de lo que es el enneagrama e ir hacia la transición en la que se van yendo hacia las virtudes, pero naturalmente eso se van a ir haciendo en las partes en las que naturalmente Pablo va a ir viendo de darnos la guía. Y muchas gracias por estar aquí, bienvenidos a todos y es un gusto para mí estar con ustedes y poder transmitir en realidad lo que se me dio. Y eso es lo más lindo dentro del asunto porque es la forma de la transmisión del conocimiento. No, tal vez, como dice Pablo, para algunos eso no va a ser la verdad absoluta y tampoco yo digo que sea la verdad absoluta, si no es lo que se me transmitió y de la misma manera lo voy a transmitir a ustedes, con el mismo cariño y el mismo amor que se me dio. Muchas gracias por estar presentes y pues Pablo, contigo. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, hicimos una especie de planificación para la conferencia. Yo voy a ser como también expositor y moderador, o sea, voy a hacerle algunas consultas que quizás son consultas también de ustedes y también que tiene que ver con el tema principal. Me gustaría, para iniciar esta conferencia, que Rodrigo nos explicaras cómo fue el acercamiento. Hay mucho de la historia de Óscar Ichazo que es muy interesante, pero que podría ser motivo de otra conferencia, de sus aventuras, ¿no? Pero me interesa el foco de cómo conoció
Oscar el enneagrama, de a dónde le fue transmitido y cómo él llegó a estas enseñanzas y a lo que transmitió en base a lo que conoció del enneagrama. Vale decir, si fue alguna intuición de él, inspiración de él, creación o transmitió conocimientos de algún lugar. Me gustaría que le explicara a toda la audiencia más o menos eso, en líneas generales, profundas, como tú quieras. Una parte un poco, sí, exacto, lineal, digamos, en ese sentido, y yendo poco menos, digamos, recortándolo y dando los puntos más claves dentro del asunto para que no se alargue, porque en realidad, pues, termina siendo parte de la historia, de una de otra manera, y, bueno, darle esos pequeños tintes para que se pueda tener alguna idea sobre el tema y el asunto. Oscar, según lo que él me explicó, lo que yo he conocido y he visto de él, de mi familia, porque ahí está de una de otra manera mi abuelo, su papá, estaba su hermano mayor, estaba su hermana menor, mi mamá, y todos tenían que de una de otra manera, pues, que ver dentro del asunto. Oscar, desde muy pequeño, él tuvo viajes astrales y desdoblamientos, canalizaciones con seres interdimensionales que, bueno, él me los contaba de esa manera, los ha transmitido de esa manera, los ha escrito y los ha puesto de esa manera, tal y cual. Y eso es en su primera etapa, dentro de sus 12, 10, 12 años, 12 años, 12, 13 años, hasta su primera parte de la juventud. Y esto también tiene que ver con el escenario político-social que se vivía en esas épocas en Latinoamérica, en Sudamérica. Era una época muy revuelta, muy conflictiva. Estamos hablando de los años 40. Oscar es del año 30. Nació en el 1930 para el 40, para el 45, que en Bolivia hay una revolución. Mi abuelo era jefe de Estado Mayor, entonces tienen todo una revolución, jefe de Estado Mayor, tiene que salir de Chile. Se fueron a Chile. Terminaron en Chile. Mi abuelo empezó a hacer negocios tradicionales dentro de Chile, y Oscar ya estaba dentro de la parte, ya para eso, Oscar dentro de lo que estaba estudiando su carrera, porque estaba estudiando Derecho, exactamente, justo su Derecho, pero era algo que él mismo me decía que no, no era para él, sino era una cosa más para complacer al papá. El papá militar siempre tenía de otra manera un dogma muy ciertamente cerrado en cierto aspecto. Empezó con la sociedad de psicólogos, de psiquiatras y psicólogos en Bolivia, y exponían, lo agarraron muy, porque era muy joven, pero tenía unas concepciones, unos conceptos y unas ideas muy fuertes que les llamaba mucho la atención. Esto lo continuó desarrollando en Chile, en Santiago, ya cuando se fueron a Santiago, y todo ese desarrollo hasta Santiago, en la parte exactamente de la psicología, porque ahí estaba puesto en la parte de la psicología, es cuando a Oscar, de una de otra manera, esto te lo puedo decir, es un nivel, son de esas cosas kármicas que se dan en la vida sin que uno sepa, y cada uno de ustedes debe saber a lo que me refiero. Son de esas cosas que cuando caen, caen sin que las hayas llamado, y te están llamando y te están jalando hacia ese lugar. A Oscar se le dio el poder hacer un viaje. Ese viaje es muy clave dentro de la vida de Oscar. Ese viaje, pues en realidad Oscar estaba terminando de ver en esa etapa de terminar de sus estudios, o sea, no contaba con el nivel efectivo de dinero como para darse un viaje de tal magnitud por Asia, por Medio Oriente. Mi abuelo fue el que agarró, le dio el dinero completo para que me quitara, y ahí empezó la otra etapa de Oscar, porque comenzó en la parte de China, yendo a Afganistán, pasando por Afganistán, China. Ahí es donde entran con sus maestros chinos, entran con los maestros sufis,
entran con los alumnos de Gurdjieff, que lo reconocen como maestro, y termina desarrollando, porque no fue un viaje corto, fue un viaje de unos 2, casi 3 años que él tuvo. Y al terminar ese viaje, al terminar esa conformación, cuando yo tuve la oportunidad de estar en su casa, yo veía las fotografías de él y de sus maestros chinos, y Chajara tenía un maestro chino en especial, o sea, realmente se notaba el nivel de esfuerzo que tenía Oscar por detrás, porque tenía una cara que estaba, Dios mío, apaleado por el maestro chino, y el maestro chino, como buen chino, sonriente, bien, bien sonriente, hasta la cara, era divertido, pero, pero todo eso es parte de la vivencia que tuvo Oscar, naturalmente, y de la instrucción que tuvo Oscar. Dentro del enneagrama y lo demás, exactamente, no sabría decirte en qué momento, entre todo ese proceso, Oscar agarra el enneagrama, agarra los eneatipos, porque ten en cuenta que, y lo vuelvo a repetir, que Oscar canalizaba seres interdimensionales, y de esa manera, y eso lo repitió él hasta último. Se canalizaba con arcángeles y ángeles, en especial con el arcángel Metatrón. Volvemos a decir lo que tú has dicho, Pablo. No estoy diciendo la verdad absoluta y todos tienen una libre percepción para decir esto va o no va. Dentro de todo, termina el viaje de Oscar y termina regresando a Chile, y es ahí, en su retorno en el 68, 69, en el que empiezan con los tintes de la Arica, de la escuela Arica, reúnen a unos, reúnen a una determinada cantidad que eran unos 40 o 50 personas, si no me equivoco, de la primera, llamémoslo así, de la primera camada o la primera línea de estudiantes de Oscar. Perdón, En Rodrigo, el, quizá mucha gente no conoce, por eso quería preguntar. Lo que tú llamas sí, Escuela Arica es la que se desarrolló en el norte de Chile, en la ciudad de Arica, y que después pasó a ser, Oscar le Instituto puso Arica. el nombre de Instituto Arica, ¿no es cierto? Exactamente. Correcto. Primero empezó como la escuela filosófica de la Arica, por estar en el mismo Arica, por ser fundada en la misma playa de Chinchorros, en Arica. Y naturalmente le cambió después el nombre al Instituto Arica. Y se queda ahora como Instituto Arica, naturalmente. Hasta ese punto, en la conformación, en el 70, hacen la inauguración propia, sí, y la creación propia de la Escuela Arica. Ahí estuvo, pues, mi papá, mi mamá, estuvieron muchos otros de sus alumnos. Y en esa, la primera, se conforma en el 70 la Arica, Escuela Arica. El primer entrenamiento, training que tienen es el 40 días. Y es ahí donde, pues creo que Oscar ya tenía, ya tenían conocimiento sobre el señor Naranjo. El señor Naranjo ya también tenía, creo que, cierto conocimiento sobre Oscar. Y es cuando el señor Naranjo toma contacto con Oscar y le pide que si él pudiera participar del entrenamiento con sus alumnos. Entonces vinieron de la escuela o de la línea de señor Naranjo, vinieron varios alumnos, incluyendo el señor Naranjo, e hicieron, con la guía de Oscar, la enseñanza de Oscar, pues toda la serie, que eran los 40 días, o 40 días completos, en los cuales después de esos 40 días, naturalmente, sale el señor Naranjo, y son dos corrientes muy diferentes. Entonces, no se puede comparar la línea de enneagramas de Oscar, porque esa es una base, y la línea que va desarrollando después el señor Naranjo. Son dos cosas que sí son unidas, por un lado, pero son dos caminos diferentes. Claro Quería, que te van a llevar a un mismo punto, pero no dejan de ser dos caminos. claro, Rodrigo, quería comentar que Claudio Naranjo, cuando ya estaba más viejito, en una conferencia él dijo que su primer libro, que se llama Carácter y Neurosis, por eso alguna gente no lo asocia al enneagrama, que es su libro más destacado, diría yo, y que él también lo considera así. Carácter y Neurosis para él fue un libro inspirado para él. De hecho, él relata que estaba en la casa de una amiga en una zona en Chile
y que ahí estaba como siendo inspirado para escribir ese libro y que nunca más dijo, volví a tener esa inspiración. O sea, como que ese libro fue inspirado, entre paréntesis, para comentar en paralelo con respecto a lo que tú dices de escuelas distintas o inspiraciones Exacto, distintas o lo que sea, ¿no? exacto, naturalmente, porque ten en cuenta, y esto también se tiene que tener en cuenta, que el señor Naranjo tenía sus propias percepciones, sus propias ideologías y sus propias formas, las que fue complementando con la información y la enseñanza que tenía Oscar, porque también Oscar tenía su propia ideología, su propia forma y su propia escuela. Otra cosa es de que Oscar, pues, le enseñó al señor Naranjo, o el señor Naranjo aprendió. Perdón, perdón. No abran sus No, micrófonos, por favor. no Y es ahora verdad. sí, perdón. Pues agarró o obtuvo ciertas informaciones sobre el enneagrama. Naturalmente fue así. Y después terminó él naturalmente desarrollando su propio camino, desarrollando su propio camino. Es así. Y Oscar terminó también desarrollando el suyo, cada uno dentro de su base, pero tienen una base en común que es el enneagrama en común. Y este enneagrama en común viene desde Gurdjieff. Gurdjieff no le habrá puesto los eneatipos, sino directamente se trabaja sobre el eneagrama, sobre la figura del eneagrama, sobre la conciencia que conlleva el eneagrama, pero no deja de ser esto una enseñanza milenaria. El eneagrama viene desde Mesopotamia, viene desde los sumerios. Es una herramienta que es del Medio Oriente, por eso está basada en Afganistán. Y ahí están los sufis, porque los sufis no solamente están en Afganistán, los sufis es la escuela mística de los árabes. Es el misticismo puro de los árabes, el sufismo. Y en base a eso está el enneagrama. Ahora llega Oscar y al enneagrama le pone los eneatipos. Y con sus correspondencias sobre los eneatipos, pues ahí se va desarrollando lo que viene, termina siendo triadas y todas y ciertas cosas que Oscar desarrolló hasta cierto punto. Eso es lo que te decía en dos caminos, porque uno fue el camino que desarrolló Oscar hasta cierto punto en los enneagramas y después en la escuela Erika se llega hasta así el estudio de los enneagramas hasta cierto punto y se empieza con el estudio de las meditaciones trascendentales ritualistas hasta llegar al proceso de las virtudes. Es un diferente camino. Dentro del camino del señor Naranjo, esto es un ejemplo, porque también tenemos a Helen Parker, tenemos a Ruth Hudson, tenemos a los jesuitas, que también han estado metidos entre todo eso, y siguen metidos dentro del enneagrama. Pero tenemos como principales exponentes a Oscar y el señor Naranjo. El señor Naranjo continuó con la investigación y con el desarrollo de los enneagramas, desarrollando, pues, de verdad, desarrollándolos hasta otro nivel también muy respetable. No se puede decir que uno ha sido mejor o el otro es mejor que el otro. Los dos son especialistas en sus áreas. Son maestros en sus áreas. Que uno haya absorbido un poco del otro, sí, pero pues ha absorbido un poco, ¿ok? Y ha desarrollado su área como el maestro que era. Igual Oscar ha desarrollado su área como el maestro que era. Ahora, el propósito para nosotros es asimilar todo y tomar un poco de todo lado, tener la mente abierta y empezar a agarrar lo mejor de cada cosa, de cada punto, para justo tener una mejor trascendencia y trascender nuestra mente hacia lo que viene a ser, pues, liberarnos de nuestros conceptos establecidos por una mala programación desde nuestra niñez. Muy interesante, Rodrigo. Entonces, queremos ahora adentrarnos en los conceptos, porque yo sé que muchos de estos conceptos que transmitió Oscar, que te transmitió Liz, son desconocidos. Entonces, hicimos una especie de planificación. Yo le pedí a Rodrigo de algo sobre todo conceptual para llevarlo y aterrizarlo a la experiencia humana, pero sobre todo el tema conceptual porque, por ejemplo, si habláramos de la mente, tendríamos que decir de la mente según quién, según el budismo, según la psicología Exacto. tradicional, según quién. Entonces, es muy importante, porque yo sé que muchas personas aquí provienen de distintas escuelas,
Exacto. que esta conceptualización sea clara, ¿no? Para distinguirla de otras, ¿no? O sea, decir, la mente según el budismo o la mente según, etcétera, ¿no? Entonces, establecimos una especie de planificación conceptual para que quede claro que después les vamos a transmitir a todos los que participaron, a todas las personas, para Ujú. que aparezcan. Voy a partir poniendo una imagen Sí, que es sobre algo que hablaba Oscar, que tiene que ver con lo que se denomina dominios, ¿sí? exacto. Entonces, para que nos expliques, Rodrigo, de qué se tratan los dominios. Ahí está. Los dominios, muy bien. Esto en la parte en la que Oscar me enseñó. Los dominios, bueno, también como está escrito ahí. Los dominios incluyen todos los aspectos, o sea, los dominios van a incluir todo lo que viene a ser, todos los aspectos de lo que es la sociedad humana. Em, y dentro de ellos están, naturalmente, pues, al entrar al eneagrama de los dominios, y ahí podremos encontrar todos los aspectos en los que la sociedad humana se mueve. Leyes y moral, posición y autoridad, trabajo, actividades, interacción social, intelectual, creatividad, salud y seguridad, sentimientos y espiritualidad. Es un conjunto global de todas las experiencias de la sociedad humana. Oscar me decía, Oscar me decía esto: yo soy un eneatipo y soy todos al mismo tiempo. Con eso él me quería decir de que durante el día, durante nuestra vida, dentro del eneagrama, vamos a ir saltando de puntos a puntos, de un punto a punto. Por ejemplo, espiritualidad es el punto 1, no, es el punto 9. Sentimientos es el punto 1, salud y seguridad es el punto 2. Estos son los puntos según los eneatipos. Hay que tomar en cuenta que durante el transcurso de la vida y el transcurso del día a día, nuestra psique, llamémoslo así, porque le vamos a dar el nombre de psique ahora, antes de entrar a la misma etapa de la mente, para justamente, como tú dijiste, no se llegue a dar una confusión. La psique va a tomar día a día y en el transcurso de la vida un poco de cada uno y va a ir saltando según la ocasión. Todo depende de las circunstancias que esté pasando esa persona o la persona. No vamos a pasar todos la misma circunstancia, no vamos a pasar todas las mismas cosas, ni nuestra psique va a reaccionar de la misma manera. Eso en un principio, entonces, es muy independiente. Eso es una cosa muy independiente, pero en su base se va saltando de punto en punto. Pero se tiene un dominante, por eso se llama dominio. Y el dominante, por ejemplo, en mi caso yo soy eneatipo 8. En mi caso, mi dominante es leyes y moral. Entonces, mi dominio va a entrar dentro de lo que es correcto, leyes, y dentro de lo que viene a ser la moralidad. Pero, ahora, dentro de los dominios, esta es una parte básica del concepto de dominios. El concepto de dominios básico es, adquiere todos los aspectos de la sociedad en los cuales la psique va entrando en un punto a un punto teniendo un dominante en el cual se va, no encasillar, pero va a ser más determinante dentro de su vida. Ahora, esto no está dentro de lo que tendríamos que terminar, pero los dominios, cabe notar como note, como reseña, tal vez para los siguientes foros, Pablo, los dominios están conformados por las dicotomías y los invasores. Las dicotomías lo que nos hacen es de que debemos tomar en cuenta la psique en dos sentidos, y esto lo va a estudiar el budismo, lo va a estudiar cualquier técnica espiritual o mental. La psique tiende a tener balance o desbalance o estar en neutro. O está súper balanceada, súper desbalanceada o está en un neutro. Lo ideal es estar en el neutro, porque en el neutro es equilibrio, es el equilibrio. Cuando nos vamos a un extremo, ya hay desequilibrio. Cuando nos vamos al otro extremo, hay desequilibrio. Esa es la dicotomía. Entonces, la dicotomía dentro de nuestros dominios es irnos a un extremo o a otro extremo.
En un ejemplo, yo como 8 podría ser dentro de las leyes y moral, si estoy en un extremo extremadamente moralista y extremadamente metido dentro de las leyes y súper moralista, eso no deja de ser un desbalance. Aunque uno quiere, diga, bueno, está bien ser moralista, está bien tener las leyes, no está bien, porque ya se ha ido a un extremo. Y el otro extremo es ya ser amoral y ser ilegal. Eso ya es otro extremo. Entonces, esas son, primero que nada, las dicotomías conformadas. Cada uno tiene su enneagrama, naturalmente, el enneagrama de las dicotomías, el enneagrama de los invasores, que es como te digo, eso lo podemos ir tratando en los demás foros, los demás temas, pero están conformadas un poco a grandes rasgos por estas dicotomías y los invasores, en este caso, vienen a ser. Rodrigo, tengo una pregunta antes de eso, Dime. que puede estar surgiendo con respecto a esto. Claro, dime. ¿Cómo es que llegamos al nacer a identificarnos, voy a usar esa palabra, con una cierta tendencia, ¿no? Si alguien es eneatipo 1 con esto de los sentimientos, o si es 8 con las leyes y la moral, o qué sé yo, un eneatipo. ¿Por qué? ¿Cuál es el mecanismo que sucede que yo me identifico o tengo una tendencia a ir hacia uno y no al otro, ¿no? Porque si somos 3 hermanos, como dicen muchos, ¿y por qué mi hermano es un eneatipo 8, otro hermano es un eneatipo 1 y otro es un 4? Porque, según la escuela de Ichazo, tenderíamos a ir a un lugar y no al otro. Mira, lo que Oscar me decía, me enseñaba. Dentro de la conformación del eneatipo hay dos partes. Una que tiene que ver con los instintos. Eso también lo vamos a tener que estar seguramente en algún foro, Pablo, porque todo empieza en nuestro nacimiento. Nuestra vida empieza en nuestro nacimiento. Nuestra historia de vida la vamos a escribir desde nuestro nacimiento, no antes, naturalmente. Empieza desde que nacemos. Al nacer, nosotros nacemos en un entorno. Depende de ese entorno, ahí, en ese momento es donde van a entrar en juego los instintos como primer grado. Tenemos 2 grados. Uno, los instintos, los 3 instintos. Instinto de conservación, instinto de relación e instinto de sintonía. Esos 3 instintos van a ir demarcando y determinando ciertas composiciones en nuestra psique. Pero, por el otro punto, tenemos nuestra esencia pura como espíritu puro, en esencia pura. Ya esto lo traemos desde anteriores vidas, esto lo traemos desde atrás. Son parte, y solamente es parte de lo que nos falta para terminar de complementar nuestro proceso nuestro proceso de evolución espiritual, mental o psíquica, si lo quisieras, a nivel de traspasar de pasiones hacia las virtudes, de una mejora espiritual, en realidad. Pero eso lo venimos a traer, eso lo traemos desde que somos niños, con una esencia muy pura. Por eso hay 3 hermanos muy diferentes. Y eso me ocurre. Yo tengo 2 medios hermanos, pero somos muy diferentes toditos. Las hermanas de mi esposa son 7 hermanas, toditas son diferentes. ¿Pero por qué? Naturalmente, cada una de ellas ha tenido el mismo papá, la misma mamá, pero muy diferente experiencia en base de sus instintos y por otro lado, en base de su esencia. O sea, perdón, Rodrigo, entonces en la enseñanza de Ichazo, él reconoce que existe una esencia, ¿no? O llamado en otros esencia, ser, espíritu que uno traería y que tú hablaste de reencarnación, ¿no? Que uno traería a través de las vidas un bagaje, ¿no? Un conocimiento, experiencia, etcétera. O sea, uno no llega como una tabula rasa, ¿no? Así no llega en blanco a esta vida Exacto. y luego esta esencia que viajaría con estas enseñanzas llegaría a nuestra vida y adquiriría el condicionamiento exterior, mi familia, la cultura, la época histórica, el lenguaje, etcétera, etcétera, y eso va configurando lo que podríamos después decir es el eneatipo. ¿A eso? Exacto. Ahora, Correcto. todas esas influencias de nuestros instintos
tienen como cierre entre los 9 y 11 años. Ahí se va a cerrar y se va a terminar de identificar y modificar o establecer el eneatipo, con todas y cada una de sus correspondencias. Todo depende en qué grado ha habido mayor balance o desbalance en los instintos de conservación, de relación y de sintonía. Naturalmente, eso lo vamos a ver en las triadas más abajo, cada uno correlacionado con la figura materna, figura paterna y la sintonía con uno mismo. Pues hasta ahí en esa parte, pues para que no quede muy... Sí, y yo les pedí a las personas que están participando que escriban consultas que llegando al final un poco de la exposición, vamos a intentar responder. Así Sí, que hagan las exactamente. consultas si hay dudas sobre cada tema en particular. Aquí hay otro Em, tema que pusimos que es bien importante y que aparece descrito también en muchas escuelas de enneagrama que tiene que ver con las fijaciones y las Fijación. pasiones. Acá están las fijaciones. Pero quisiera preguntarte, según la escuela de Ichazo, cómo, aquí está definido, cómo explica él las fijaciones y las pasiones y por qué. ¿Por qué algunas personas tienen ciertas fijaciones y tienen ciertas pasiones y otras personas otras? ¿No? Volvemos al mismo tema de lo que tú hablabas, de los instintos y todo eso. ¿Y qué significa que yo tenga una fijación, tal fijación o que tenga tal pasión? ¿Qué implica? Si alguien me dice, tu pasión es esto, ¿no? Qué sé yo, la ira, por ejemplo. Porque yo me identifico con la ira y no me identifico con otra cosa, ¿no? exacto. Perfecto, mira, las fijaciones. Em, la fijación dentro de la psique con la mente, hay que tener en cuenta esto. Todo va a partir de una determinada, nuestro punto de inicio es nuestro nacimiento. Y tenemos que volver a este punto como por ser la estructura, por ser la base. Sin esta base no se sostienen ni los dominios ni las fijaciones. Caerían por su propio peso. La base son los instintos. ¿Y qué desequilibrio o equilibrio ha habido en los instintos? Eso va a determinar qué tipo de dominio vamos a tener, qué tipo de dicotomía en el dominio vamos a tener, qué invasores van a entrar. Los invasores terminan siendo aquellas ideas irracionales que justifican las acciones. Y en base de esas justificaciones entran las fijaciones, porque depende qué tanto, por eso vuelvo a decir, porque depende qué tanta. Aquí entra la mente y la psique como en un desbalance o balance o está en un estado neutral. Oscar me decía, en la vida y en tu mente no te tienes que ir igual en tu ego, ni muy para arriba, ni muy para abajo. No te creas la gran cosa, ni te creas el gran humilde. Normalito nomás. Siempre normalito. Eso me estaba hablando sobre el equilibrio. Me quería decir, no te vayas hacia este costado, no te vayas al otro costado. Mantén el equilibrio. Ahora ten en cuenta una parte muy importante del equilibrio, y el equilibrista en la mente es de que si vos pones a un equilibrista, que los que tienen el palito y está caminando en una cuerda, no va a caminar así directo, derecho. Siempre va a tender a entrar en equilibrio, un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha. Y ese es el equilibrio. Darle un poco aquí, sin exagerar, darle un poco aquí, sin exagerar. Esa es la parte del equilibrio. Ahora, al haber un desequilibrio en la mente o en la psique, ya empieza a deformarse la psique hacia ese determinado desequilibrio que podría haber sido ocasionado en cualquiera de los tres instintos o en los tres instintos, dependiendo de la relación de la persona con su madre, padre y ambiente. Y esto naturalmente cerrándose su estructura 9 a 11 años. Y ya cerrándose toda la estructura del eneagrama con sus correspondencias, valga la redundancia. Entonces tenemos la fijación, que la fijación ya termina siendo una distorsión de la mente, porque empieza justo a fijarse en una cosa, a tener esto, lo que es fijación. No me dejo de enfocar en una sola cosa, estoy enfocado o pegado hacia este lado. Puedo dar una vuelta, pero voy a volver a eso. Entonces, por eso la fijación. Es igual que en el enneagrama o cualquier enneagrama. Vamos a ir saltando, pero vamos a tener nuestra fijación predominante que va en correspondencia con nuestro eneatipo.
En mi caso, mi fijación es ser justiciero. Y la justicia y el ser justiciero entran en correlación con las leyes y la moral. Porque en base de las leyes, entonces mi fijación es ser justiciero. Todo lo que tenga tiene que ser justo, no puede ser injusto. Eh, si es injusto y yo estoy dentro de un dominio muy fuerte hacia el lado de las leyes y la moral, y me parece, porque mi fijación es justicia, me parece injusto, va a haber un choque mental ahí. Y naturalmente esto ya, el choque mental entra a otro eneagrama que son los eneagramas de choques mentales. Que nos vamos a ir pasando contigo. Y así, de esta forma, las fijaciones pueden también tener, y ahí tienen sus dos dicotomías. O eres justiciero, justiciero, o eres injusto. Puedes ir a los dos costados también. Es balance y desbalance de la mente, de la psique. Yo como justiciero puedo ser el super justiciero, me puedo ir a creer Batman, el caballero de la noche. Bueno, vamos a hacer justicia en gótica. Pero también podría ser el guasón, injusticia, en toda su magnitud, dependiendo el desbalance de la mente. Eso es lo que vendría a ser básicamente la fijación. Muy bien. Insisto, si hay dudas, consulten, escriban, después estaremos viendo. Ahora entramos en... Hacerlo, disculpa, Pablo, solo la cosa Sí, de hacerlo un poquito más dinámico dentro para que se puedan entender bien los conceptos y no se hagan un poquito de bola en el asunto. ¿correcto? Tú dices que puedan hacer las consultas ahora, no entendí muy bien, No, Rodrigo. que estoy viendo de no alargarme mucho ni dar mucha Perfecto, sí, sí, explicación para sí. que sean conceptos claros. Sí, estoy de acuerdo. O sea, temas generales como están puestos acá y ahí van a venir las consultas y ahí se van a complementar y se van a Exacto. flexibilizar con ejemplos, quizás sería bueno también. Sí. Entramos a un tema de las tríadas, las famosas Ujú. tríadas del eneagrama. Las tríadas. La agrupación que contienen las tríadas dentro de lo que se me enseñó, pues primero que nada, las tríadas. Ya, ahí las tienen, las pueden ver. Tenemos la tríada que está correspondiente en la primera tríada superior, que es el 8, 9 y 1. Esta tríada tiene, tiene por relación, o sea, son tres eneatipos distintos, pero que contienen una base en común. En primera instancia es el instinto. El instinto. Y ahora vamos a hablar de la tríada del 8, 9 y 1, la tríada superior. Ese instinto está ligado a la figura materna. Entonces, las personas y los enetipos que están en el 8, 9 y 1 van a tener mayor relación o mayor acercamiento a su mamá o a esa figura materna o a la figura materna que podría estar escondida detrás de la esposa si es que se ha tenido carencia en el instinto con la mamá, el instinto de preservación. El instinto de preservación tiene que ver con la figura materna. Si ha habido una carencia de figura materna o una carencia en la figura o en la imagen de la mamá, pues la persona va a tender a ser más temeraria y va a tender a no cuidar mucho su seguridad física o a ser muy temerario. Todo depende del grado de desbalance. Ahora, dentro de lo que va a entrar a nivel de ego, va a entrar el ego histórico en esa triada. Y el ego histórico va a tener que ver con todo lo que ha pasado detrás de él. Todas las cosas que le hayan pasado dependiendo su eneatipo. Por ejemplo, si yo he pensado algo, para mí mi fijación es la justicia y mi dominio es la ley moral. Entonces, si yo he pasado por algo y yo soy 8, yo pertenezco a la triada, yo era muy cercano a mi mamá, más que a mi papá o más que a la sintonía de mis amistades, yo era muy cercano y muy ligado a mi mamá. Mi hijo es 9 y es muy cercano y ligado a su mamá. Aquí entra el ego histórico y en mi caso viene
hacer en este punto. Yo, como tengo la fijación de justicia, si me han hecho algo injusto hace 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, ese ego histórico va a seguir vivo, como si fuera ayer. Pero va a tratar de darle balance a la mente o a la psique, nada más. El ego es un balanceador de la mente. Entra para tratar de darle balance a cualquier desbalance que hubiera ocurrido. Entra el ego y va a tratar de dar correspondencia en la energía en balance para que la psique no entre en shock y trate de mantenerse en una línea, aunque sea una ilusión. Y aunque la misma mente lo sepa y la misma conciencia lo sepa, lo van a aceptar como una verdad, aunque sepan que es una ilusión. Ahora, tenemos dentro el ego histórico, dentro de la tríada del 891, entramos a la tríada del 2, 3 y 4 de la tríada de la derecha. Ella es perteneciente, correspondiente a la figura paterna. Tiene que ver este instinto con la figura paterna, las relaciones, qué tan abiertos y qué tanto nos desenvolvemos con las relaciones. Somos muy, si hemos tenido una buena figura paterna o una buena relación con la figura paterna, vamos a ser muy desenvueltos, muy fáciles de poder eh, conversar y tener relaciones con las demás personas. Pero si hemos tenido algún tipo de carencia con la figura paterna o una mala imagen de la figura paterna, nos va a costar un poco el poder relacionarnos con las personas tan fácilmente. Nos va a costar, como te digo, todo depende del grado de desbalance. No se puede decir ni se puede unificar eso en una sola línea, porque todos tenemos mayor grado o menor grado. Eso es el gran depende de uno mismo con su medio ambiente y sus instintos, naturalmente. Eso es único y especial. Todos en ese sentido, naturalmente, somos únicos, especiales. Sobre las diferentes cosas que hemos tenido, las influencias que hemos tenido en nuestra vida, dos personas, es muy difícil que haya tenido casi todo lo mismo. Siempre va a haber un grado más, un grado menos. Ok, entonces dentro de esta tríada entra el ego de imagen. ¿Qué quiere decir el ego de imagen? Miren, al decir el ego como un balanceador, aquí viene el ego del pasado. Si me han hecho algo, yo como justiciero, me han hecho algo, tal vez mi misma mente imagine cómo hacerle lo mismo al otro nivel. Porque me parece una injusticia. Y mi mente va a entrar que tal vez haciéndole algo, que tal vez sea incorrecto, mi mente lo meta como justicia. Solo para tratar de darle balance a ese desbalance que ocurrió. Igual con el ego de imagen. El ego de imagen es sentirse valioso, es cómo me muestro a los demás, es sentirme importante, diferente. Ámenme, no me juzguen, ámenme. Eso te dice el ego de imagen. Me tienen que amar, aquí estoy. ¿Pero por qué? Cuando se da muy fuerte el ego de imagen, el ego de me arreglo muy bien, estoy así impecable, tal, un fotito. El ego de imagen es bien especial, porque está queriendo decir que por detrás hay mucho dolor y sufrimiento, en el sentido de que el ego esconde dolor y sufrimiento, de una u otra manera. Es un balanceador para que no exista ese dolor y ese sufrimiento. Por eso es el balanceador. Entonces, en el caso del ego de imagen, tenemos el ego de imagen en el cual la persona se muestra valiente, se muestra valiosa, se muestra diferente para que la noten. Eso está, eso demarca, dependiendo qué tan fuerte sea ese ego, va a marcar o va a demarcar una falta de autoestima o una falta o una ansia de querer que lo vean, porque tal vez en sus instintos primarios tuvo carencia de atención. Entonces todo depende hacia ese lado. Esa triada, naturalmente vamos a pasar por las 3 triadas también, pero vamos a tener una triada dominante. Que todos tenemos un ego de imagen en cierto lado, no voy a salir desarreglado, pero están en medidas diferentes. Y
dependiendo en qué tríada perteneces, va a ser aún más marcada. Es decir, perteneces a la tríada del ego de imagen y estás dentro de ese ego de imagen, va a ser mucho más marcado. Tal vez tengas algo de ego histórico, pero va a ser muy de pasada. Tal vez algo de ego práctico, pero va a ser muy de pasada y te vas a enfocar más en el ego de imagen. Ahora, entrando en el ego práctico, ya en el ala de la izquierda, ahí entramos con los enetipos 6, 7, tipo 6, 7, 5, 6, 7. Esta triada pertenece, primero que nada, su correspondencia está dentro del instinto de sintonía, el instinto de entorno, de ubicación mental. ¿Dónde estoy? ¿Con quién estoy? ¿Es seguro para mí? ¿Es malo para mí? ¿Dónde me encuentro? A eso responde el instinto de sintonía. ¿Qué estoy haciendo y dónde me encuentro? ¿Con qué fin me encuentro? ¿Con qué propósito me encuentro? ¿O me encuentro porque me quieren encontrar y ya? ¿O tengo un propósito para encontrarme en determinado lugar? Ese es ese es el instinto, o sea, el instinto de sintonía, que tiene que ver con pensar y actuar, porque su predominante es pensar y actuar, hacer, el hacer, estar constantemente haciendo. Entonces, lo que pasa es de que ese ego práctico actuar compensa, ese ego compensa en hacer cosas, en pensar las cosas, cualquier desbalance que pudiese tener la mente o la psique. Entra directamente en hacer, en pensar y en hacer inmediatamente. Están en constante hacer y pensar. Constante. De forma automática es constante. Es una cosa sorprendente. Los que están bueno, en esos puntos siempre están pensando. Bueno, Estoy avanzando. sí, sí, estoy viendo hasta ese punto. Mira, aquí entraríamos a las correspondencias, porque no hay Correcto. mucho más que... En realidad hay mucho más que se puede decir sobre las tríadas, pero quiero dejarlas dentro de un punto más claro y objetivo, digámoslo así, Correcto. para que no se dé malinterpretaciones, ¿no? Entonces, mira, aquí tenemos en las correspondencias, es lo que te decía, 8, 9 y 1, emocional. Esta parte, la parte de arriba, entra con las emociones. Está ligada a las emociones. Su mayor determinante va a ser emoción. La parte de la triada del padre, o sea, la triada de la izquierda, de la derecha, está relacionada con lo sentimental. Son muy sentimentales. Yo soy emocional, por ejemplo, soy muy emocional. Ahora, ten en cuenta que vamos a alternar entre sentimientos, emoción, pensar y, bueno, pero tenemos nuestro dominante con sus correspondencias. Yo soy emocional por mi mismo 8, que está dentro de esa triada. Y esa triada es la que me conlleva o me encierra dentro del sentido de soy emocional, tengo la figura paterna, figura materna, tengo otra cosa muy importante, el instinto de preservación, mayor control del entorno. Los que pertenecen a esta triada les gusta tener el control del entorno. Les gusta de una u otra manera tratar de tener ese control, aunque sea pequeñito, pero tener control sobre las demás personas o sobre las personas que les rodean. O tratar de siempre tener algo más de control. Dentro de la triada de la parte derecha, son sentimentales, figura materna, instinto de relación, sentirse valioso, diferente a los demás, control de la apariencia. El control de la apariencia, ego. Dentro del otro tenemos, dentro de la triada de la izquierda, el pensar, el ego ahí dentro del pensar y la figura figura de entorno, es seguridad de futuro también, porque dentro del pensar y el actuar, lo que están buscando es seguridad a futuro. Siempre van a estar buscando seguridad hacia el futuro, de forma consciente o inconsciente. El ego, como te digo, como balanceador, no le va a importar de dónde toma lo que necesite tomar para darle balance a la psique. Esa es su misión. Una consulta, Rodrigo. Dime, ¿Podría dime. establecer una diferenciación clara, por ejemplo, entre la tríada del 8, 9 y 1, que habla de lo emocional, y la tríada del 2, 3, 4, que habla de lo sentimental? ¿Cuál sería la diferencia, eh, según la enseñanza que tú recibiste, de esto emocional y sentimental, que muchas veces se confunde? No queda claro, alguien dice, bueno,
Yo soy sentimental o emocional. ¿Cuál sería la diferencia entre ser emocional y ser sentimental? Mira, la diferencia viene, y aquí viene dentro de, de una de las meditaciones en las que Oscar, de los entrenamientos que Oscar tiene, me los ha enseñado. La emoción, todo empieza en la mente. Simple, para Oscar, todo es mente. Esa era su mayor gran frase. Todo es mente. En la mente comenzamos con el pensamiento. Si no existe un pensamiento, no existe un sentimiento. Primero existe el pensamiento, después existe el sentimiento. Y ese sentimiento se va a magnificar en una emoción. Entonces, en la meditación, y estos son los puntos, y aquí entran los puntos energéticos o chakras, que viene a ser Ajna Chakra, Anahata Chakra, y el siguiente chakra del estómago, 4 dedos debajo del ombligo, el punto exacto. Te dices, sin pensamientos, sin sentimientos, o sea, medita, imaginando en el punto, ¿no? Aquí metes ojos, sin pensamiento, sin sentimiento, sin emoción, automáticamente vas a entrar en balance. Porque no tienes pensamientos que originen sentimientos, que originen emociones, que hagan una mareada en la mente. Pones las aguas tranquilas. Ahora, la diferencia entre sentimiento y emoción es que el sentimiento conlleva la emoción. Ahora, podemos irnos desde atrás. O sea, primero tengo una emoción, claro. Esa emoción, como choque, me va a venir, después me va a dar un sentimiento. Y después voy a tratar de racionalizarlo. Pero en su origen más básico, primero empieza por la mente. Empieza por la mente en el pensamiento. En el pensamiento, por decirte, yo estoy pensando en salir y voy a salir con mis amigos, me va a dar un sentimiento. Ay, me voy a encontrar con tal amigo que tengo muy buena onda con él. O el sentimiento de amistad, de compañerismo. Y después llego ahí con el sentimiento y ahora tengo una emoción porque he visto una chica muy bonita. Ahora ya me salió la emoción. Y esa emoción jala otro sentimiento. Y ese sentimiento va a tratar de ser racionalizado. Los tres están juntos y unidos, indefectiblemente. Una consulta, Rodrigo, entonces, en esto que tú hablas de la meditación y que tiene que ver con de alguna manera, decirlo de esta manera, desidentificarse de los pensamientos, emociones y sentimientos. O sea, como esta frase antigua que hay de tengo pensamientos, pero yo no soy mis pensamientos, tengo sentimientos, pero yo no soy mis sentimientos, tengo emociones, pero yo no soy mis emociones. Exactamente, exactamente. Son funciones, ¿no? Son funciones Sí, de nuestro sistema, pero yo no soy eso. exacto, son funciones, son preprogramaciones establecidas en nuestra mente. Y esta es la primera parte, y al entrar en el yo observador, ahí es el punto clave, porque es la separación en la cual justamente es lo que tú dices. Son los pensamientos, pero yo no soy esos pensamientos. Son esos sentimientos, pero yo no soy esos sentimientos. Igual con las emociones. Es tal y cual como lo has dicho de una manera fantástica. Correcto. Que voy avanzando. Aquí Claro. aparece, avanzo, ¿no? Sí. Aquí Sí, sí, aparece sí, claro. del balance, lo que tú hablaste, y aquí aparece ego de Exacto. balance y El ego de entramos a... balance instintivo y el NA-ego. Primero Correcto. vamos a tratar un poco el NA-ego, por favor. En el NA-ego, y aquí tenemos el enneagrama de los NA-egos. Voy a irme para allá. Sí, por favor. El enneagrama de los NA-egos, Ahí está. tengan en cuenta. Los eneaegos es el ego correspondiente a cada punto. Vamos a saltar. Naturalmente, vuelvo a repetirlo, siempre tienen que tener en cuenta que en el eneagrama se va a saltar de punto a punto, pero tenemos nuestro dominante con todas y cada una de sus correspondencias. Ponte en el punto 8, tengo ego de venganza. El eneaego le da balance a las fijaciones. Va a darle balance a las fijaciones. Mi fijación es justicia, es ser justiciero, es mi fijación. Pero si mi fijación está en desbalance, ¿qué es lo que va a entrar? Ego de venganza. ¿Para qué? Para que este ego de venganza, al vengarme, le dé a mi mente
una estabilidad. ¿Se entiende, no? O sea, igual el ego indolente, el ego resentido, el ego adulador, el ego vanidoso, ego melancólico, ego mezquino, ego cobarde, ego planificador, todos ellos les van a dar a sus debidas correspondencias, a sus correspondencias en las fijaciones para balancear la mente. O sea, Rodrigo, si lo entendemos bien, en el caso del 8, este ego de venganza, si yo consumo mi venganza, voy a sentir una especie de pseudo equilibrio, ¿no? Pero Exacto. claro, aunque sea un equilibrio que podríamos connotar como negativo o lo que sea, Exacto. pero va a ser un equilibrio para mi psique, porque me vengué y logré la justicia que yo anhelaba, ¿no? Exacto. No importa si esa justicia es idiota, no tiene justificación, nada. La mente lo va a racionalizar, lo va a justificar, lo va a aceptar como una verdad absoluta, aunque sea una ilusión. Correcto. Y entonces en el caso, por ejemplo, del eneatipo 1, el ego resentido, o sea, estar constantemente resintiendo, ¿no? Una situación en que me dañaron o no me trataron bien, y estarla recordando y recordar ese daño y sentir resentimiento hacia esa persona, eso de alguna manera también consuma mi psique, diciendo, Claro. bueno, el resentimiento es genuino, es válido porque esta persona me hizo algo, ¿no? Claro. Ahora, esto tiene que ver con la fijación del perfeccionista. Claro. Entonces, cuando el perfeccionista entra en desbalance, porque le están diciendo que no es perfeccionista o porque le están atacando o sus instintos de una o de otra manera tiene una mala programación ya desequilibrada, inmediatamente va a entrar el ego resentido a tratar de darle balance o va a tratar, mira, ten en cuenta que este ego resentido es su dominante, pero puede agarrar otro ego para tratarle de dar balance. Es su dominante ese, pero no le va a importar a la mente tomar prestado de donde pueda para darle algo de pseudo balance a la mente o a la psique, porque ese es su objetivo. Si no le diéramos ese balance, podemos llegar a enloquecer, entrar en choques mentales de locura y catarsis muy feas. O sea, tú dirías, por ejemplo, que está definido en psicología como neurosis, sería Sí, el desbalance, ¿no? O sea, claro. el desbalance que la psique no ha logrado compensar, incluso Exacto. contándose algo falso, pero que Exacto. logra un equilibrio incluso con una falsedad, con una mentira, pero ni siquiera lo ha logrado con eso, ¿no? Exacto. Exacto. Correcto. Exacto. Y Y no la no lo ha psique, logrado y va a sufrir. Y eso es lo que por pasa, porque va a supuesto. terminar sufriendo y tener dolor. Y eso va a traer más, es como una bolita de nieve. O sea, lo que se está planteando acá es que siempre la psique va a estar buscando equilibrio, aunque sea un equilibrio distorsionado, pero va a estar buscando una especie de equilibrio, ¿no? Exactamente, sí. Así Ya, mismo. perfecto. Avanzamos. Tratando de avanzar el cursor acá. Aquí aparece ego natural y el Exacto. yo observador. Exacto. Muy bien, mire, tomando un repaso muy breve por encima, el eneaego tiene como misión darle balance a las fijaciones. Voy a ponerlo acá. Ajá. El eneago va como balance hacia las fijaciones. Ahora, el ego natural, lo que viene a ser el ego natural, si bajaste el ego natural, por favor, Pablo. Sí, ahí está. Gracias. El ego natural es las tres triadas, o sea, los egos de las tres triadas ya superados. En realidad, se conforma el ego natural cuando se ha alcanzado el balance con el ego con el ego histórico, con el ego de imagen y con el ego práctico. Al entrar en balance con estos tres egos, surge en forma natural o se conforma el ego, bueno, surge el ego natural o se conforma el ego natural. El ego natural es nuestra misma conciencia, es nuestra propia conciencia, y por eso ahí, pues, sale el yo observador, porque este ego natural nos bota hacia nuestra esencia pura, que es nuestra esencia pura, nuestro espíritu puro, nuestro yo puro, que es observador, es solo un observador. Y ahí es donde te das cuenta de que yo como observador observo las reacciones de mi mente como una persona externa. Lo que decía son pensamientos, pero no son mis pensamientos. Ese es el yo observador. Ese es el que está observando a la mente. Y todo dentro del cuerpo humano, ¿eh?
Esa es la guerra del Mahabharata. Es la guerra de entre la conciencia, que era Arjuna, y todo el badaje de desbalance que era todo lo demás. Esa es la lucha que existe dentro de la mente. Primero que nada, darte cuenta y entrar en conciencia de que tú no eres lo que estás pensando, tú no eres lo que estás sintiendo, tú no eres lo que estás teniendo esas emociones. Son construcciones y programaciones, preprogramaciones establecidas en tu mente. Es como cuando le ponen a un elefante un pequeño taquito desde chiquito y sabe el elefante que no puede salir con el taquito. El elefante ya es un monstruo, el taquito no, pucha, lo saca volando, pero ya está impuesta en su mente que con ese taquito él no se mueve. Eso ya está impuesto en su mente, ha sido una programación impuesta. Y de la misma manera nosotros hemos tenido programaciones impuestas desde nuestro nacimiento hacia nuestros instintos. Desbalanceos y desbalances en determinados grados, porque todos tenemos nuestros grados en desbalance y balance, algunos más balanceados, otros más desbalanceados, otros en mejor equilibrio, todo es muy independiente. No se puede dar un formato general a todo eso, sino ir viendo las circunstancias y analizándolas. Ahora, dentro de este yo observador, el yo observador observa este ego natural que ha desarrollado, o ha despertado nuestra conciencia, que Oscar le llamaba ego natural, está autoobservándose, está autovalorizándose, está en una autoobservación pura y honesta, en todo el sentido. Ve todas y cada una de sus fallas y de sus malas programaciones sin juzgarse, sin justificarse, asumiendo su responsabilidad y trascendiendo, porque se sabe de que asumo mi responsabilidad, asumo lo que he hecho mal y es muy simple, lo trasciendo y para la próxima no lo hago mal, el pasado queda pisado y listo, es el aquí y el ahora el que importa. No importa ni el mañana, no importa ni el atrás, el mañana todavía no vino y el atrás ya se fue. Lo que realmente es real es el aquí y el ahora. Y ese es el punto máximo donde tenemos que entrar en la observación, porque observamos las dicotomías, observamos a una mente que se va de un lado a otro lado y sabemos y tenemos mucha conciencia que no somos nosotros, sino es una programación que se nos ha impuesto. Entonces, de esa misma manera, podemos agarrar toda esa información y programación basura, botarla, sacarla y volver a reprogramar nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro ser, hacia lo que nosotros de verdad queramos, y ese es el camino hacia las virtudes, o lo que llamaban los griegos, lo que llamaba Platón, los talentos, o las virtudes. No sé si estás ahí, pues estás ahí. Excelente. Sí, voy a abrir un poco ahora para ver a las personas, dejar Sí, de sí. compartir. Bueno, yo creo que ahora es buen momento para echar un vistazo a los mensajes, consultas y preguntas para ir complementando lo que se ha dicho acá. Este esquema que mostré, que compartí pantalla, se los voy a enviar a las personas, a todas las personas que participaron para que les quede como las conceptualizaciones y eso. Voy a chequear algunas consultas que me imagino que han llegado. Wow, varias. Voy a empezar a ver. Dice, una que dice, ¿cuáles para ti fueron los principales aportes al enneagrama de Óscar Ichazo? El principal aporte del enneagrama de Oscar es el establecer los eneatipos y todas y cada una de sus correspondencias, desde las pasiones, trascendiendo hasta las virtudes. Perfecto. Después dice, ¿qué incorporas tú de Óscar Ichazo y qué desestimas? Si es que desestimas algo y por qué. Tu propia experiencia, me imagino. Si tú, en tu propia síntesis. Pues en realidad, sobre Oscar ha sido mi único maestro.
No he desestimado jamás nada de lo que él me ha dicho o de las enseñanzas que me ha dado y las practico todas. Y, cabrón, las practico todas y la verdad no puedo desestimarlas por el mismo hecho de que las he experimentado y en mí mismo he visto la realidad de las. Entonces, es muy importante lo que tú señalas, creo, Rodrigo, en el sentido de que algo real tiene que ver con una experiencia y distingo experiencia de vivencia como una experiencia como algo en que yo he aprendido algo, ¿sí? O sea que conozco Exacto, las partes de ese algo y lo puedo llevar y concretar. Yo digo a veces como preparar un queque de nuez. O sea, conozco los claro, ingredientes que usan, yo lo he practicado, lo he preparado, he amasado todo, lo he puesto y puedo construir un queque de exacto, nuez y lo he verificado, que funciona, ¿no? La exacto. receta, los tiempos y todo funciona porque yo lo experimenté y lo puedo reproducir incluso, ¿no? Exacto, lo experimentaste y lo puedes reproducir, exactamente, ¿sí? Correcto. Voy a más preguntas. Gurdjieff. El vientre de la madre igual es un entorno, ahí comienza uno, toma emociones de la madre, nuestra historia comienza en la concepción, eso es como la vida uterina, ¿no? Que se Sí, habla. sí, sí, y Sí, absolutamente, naturalmente, dentro del vientre ya se absorbe todo, todo. La conciencia está a flor, está más consciente que nunca en cualquier caso. correcto. Entonces estamos de acuerdo en las influencias de eso, que de alguna manera podríamos decir que muchos otros estudios que tienen que ver con los estudios de la genética o la neurociencia u otros también han ido complementando, verificando muchos de estos aspectos que correspondían muchas veces a escuelas místicas antiguas, ¿no? Que se afirmaban Exacto, cosas, pero que todavía no habían sido posibles de verificar. Pero exacto, sí, claro, ciertos avances de las ciencias, ¿no? Y los estudios han podido verificar ese impacto, por ejemplo, que exacto, efectivamente se impacta en el vientre materno a la persona, ¿no? De transmisión claro, desde lo emocional, físico, obviamente orgánico, etcétera, ¿no? claro. Sigo. Me choca el dominio en esta visión, me recuerda al dominio del eneatipo 1. Me imagino que a tu descripción del eneatipo 8, que Ujú. estoy interpretando esto, ¿no? Claro. Claro, como que se sintiera una similitud, me imagino, con el dominio del eneatipo 1, como que se parecieran, ¿sí? Las leyes y moral y sentimientos. Claro, me imagino, yo estoy leyendo textual. Me choca el Ujú. dominio en esta visión, me recuerda el dominio del eneatipo 1. Entonces me imagino que cuando tú estabas hablando del dominio del eneatipo 8, no me queda tan claro Claro, por el exacto, texto. claro, exacto. Cuando estaba hablando del dominio, estoy hablando de esos puntos según mi eneatipo. Y mi eneatipo naturalmente es ley y moral, es justiciero, es ego de venganza, es el. Claro, es posible que se confundan algunos, tú decías también, explicabas que los eneatipos también toman de otros, ¿no? Que también Exacto, puede ser algo que no sea principal sino que exacto, sea secundario, pero emerge como elemento, ¿no? exactamente. Claro. Va a tomar, la mente va a tomar de donde pueda, un poco de intelecto, de creatividad, de seguridad, va a tomar de donde pueda, pero naturalmente tiene un punto dominante. Aquí hay otra pregunta que muchas veces me la hacen a mí y me preguntan, ¿el eneatipo cambia o puede cambiar? O sea, yo soy un eneatipo, tú hablas de una formación como entre los 9, 11, 12 años, ya, conformé mi eneatipo. Después, a los 20, 30 años, puede cambiar mi eneatipo y haber conformado un eneatipo 8 en mi infancia hasta los 11 años y después a los 20 pasar a ser un 4, a los 30 un 6, etcétera. Dentro de lo que se me ha enseñado y la escuela de Oscar, no. Eres el eneatipo que eres, ¿no? Y tienes las correspondencias que tienes. ¿Mm? Perfecto. Eh, Podría, claro, esto es materia de otra charla, porque aquí me están hablando de podría aclarar sobre los invasores, ¿no? Claro. Bueno, comento que íbamos a ver el interés que había por esta conferencia y si había Exacto, bastante interés, habíamos pensado con Rodrigo realizar otra, ¿no? Y claro. complementando algunas cosas. Así que es posible que, para no alargarnos mucho,
Y los Complementamos los invasores. invasores, porque los invasores contienen, cabe notar que las dicotomías contienen su eneagrama, los invasores contienen sus propios eneagramas. Sí, me parecería mucho mejor, porque así no lo dejamos tan cortito, si no le damos una relevancia más fuerte para que se tenga un mejor entendimiento. Sí, es mejor entrar. Vamos a hacerlo seguramente, como ha habido bastante interés en la siguiente conferencia. Claro, con mucho Dice, gusto, sí, ¿sí? fantástico. ¿Cómo se relaciona la idea de que venimos con una esencia con la idea de que el eneatipo se termina en definir a los 11 años? ¿Sí? Ok, perfecto, hay que aclarar esto. Sí. Nosotros, todos y cada uno, tenemos, como te decía, en esencia, en espíritu, ya venimos con el eneatipo marcado en esencia, en espíritu propio y puro, sin nada en la mente, solo como esencia pura de la fuente divina, que es lo que somos. Los instintos se cierran, desde que nacemos, incluso desde el vientre de la madre, ¿no es ciertamente? Hasta los 9, 11 años, se cierra se cierra toda la absorción sobre todo lo que se puede haber absorbido sobre los tres instintos. Y bueno, al cerrarse termina haciéndose sus propias conclusiones con sus propias, con su forma estable de pensar o de actuar en base de sus experiencias que tuvo en base de sus instintos. Muy importante los tres instintos: instinto del papá, instinto de la mamá, instinto de sintonía, que tiene que ver con instinto de conservación, instinto de relación, instinto de sintonía, que son aspectos de la sociedad. Y estos aspectos uno los va tomando y los va adquiriendo como una esponja en el transcurso desde los 0 años hasta los 9, 11 años, y en los que se cierran. Y al cerrarse, ya naturalmente empieza el eneatipo con su dominante, con su fijación dominante, con sus dicotomías y sus propias, ya a desarrollar. Porque ya desde Correcto. los 9, 11 años ya se empieza a desarrollar otra mentalidad. Ya uno no deja de ser niño, ya empieza a ser jovencito. Ya Sí. empiezan a entrar otro tipo de cosas dentro de la mente. Entonces la mente ya empieza a jugar con dominios, con fijaciones. Y estas fijaciones, naturalmente, una fijación te va a llevar hacia una pasión, porque está fijada. Es como un caballo cuando le ponen, no me acuerdo cómo le ponen esas dos cosas, pero no es para que no mire los costados, sino para Sí, que mire el camino. Entonces, la fijación lo pone uno así, metido en este lugar, fijación, 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 justificando, llego a una pasión. Naturalmente es un desbalance terrible. Sí, yo también, también se podría explicar desde el punto de vista entre lo que es la esencia y la personalidad o otra estructura. O sea, la esencia es como, o nuestro ser es un potencial, ¿no? Un potencial que también tiene un potencial o cualidad de aprendizaje, ¿no? Y ese Claro. aprendizaje al nacer recibe impresiones o condicionamientos, impresiones intelectuales, emocionales, influencias exteriores, el discurso, el contexto histórico en que Exactamente. nazco, todo eso, claro, Sí. y llego a una síntesis, ¿no? Mi esencia con las influencias que tiene particulares, porque no es lo mismo nacer en la India que Exacto. nacer en una isla de las Galápagos o nacer en la época romana que nacer en el siglo XX o XXI, ¿no? Son Exacto. influencias diferentes y se van almacenando estas influencias o impresiones y se crean asociaciones personales, ¿no? Cada uno Exacto. de nosotros tiene asociaciones personales con respecto a su madre o su padre, ¿no? No Exacto. todos tenemos Y al las medio mismas. ambiente. Y el Exacto, medio sí, sí. ambiente y el entorno, y creamos una síntesis que se configura en una personalidad Ujú. bajo estos elementos potenciales y de influencias exteriores, ¿no? Exactamente, cerrándose el ciclo entre los 9 y 11 años. Correcto. Avanzo. En el ego histórico dice triada emocional. ¿Es un error? No, en el ego histórico son las correspondencias. Los eneatipos 8, 9 y 1 tienen mayor predisposición hacia las emociones. Son más emocionales. Los puedes mover con emoción, más que con pensamiento, que con sentimiento. Los mueves emocionándolos. A los 2, 3 y 4 los vas a mover con sentimientos.
Claro, y esta pregunta es muy interesante porque en algunas estructuras, por ejemplo, el enneagrama de Claudio Naranjo, aparece la tríada 2 3 4 como la tríada emocional, la 5 6 y 7 como la tríada intelectual y la tríada de arriba, la tríada del instinto, del hacer. Entonces, claro, por eso es común que por eso te pedí la distinción, porque mucha gente iba a decir, oye, pero no la tríada emocional es dos, o sea, los emocionales, por decirlo Claro, de otra exacto, manera, exacto, son exacto. 2 3 y 4. ¿Por qué aparece el 9 y 8 y 1 como emocionales y estos como sentimentales? Y por eso te pedí la diferenciación, porque aparece en el esquema de Naranjo como lo emocional o sentimental, punto en el punto 2 3 4 y en la tríada superior como instintiva o corporal, ¿no? Pero no Claro. aparece como mencionada la emoción como un eje principal. Mire, hay que tomar en cuenta una cosa, que, por ejemplo, eso también tuve la oportunidad de ver de que Naranjo, el señor Naranjo, no establece el instinto de relación, sino un instinto sexual. No establece un instinto de relación, sino hay un instinto sexual. Lo que pasa, hay que comprender, hay que saber comprender que las partes que Oscar las empezó a desarrollar y empezó a transmitirlas, y naturalmente las empezó a escribir bajo derechos de autor, tienen un derecho de autor. El señor Naranjo, al ir desarrollando su propia forma, tuvo que cambiar ciertas cosas o ciertos nombres por los derechos de autor, porque si no se iba a ser un plagio directo. Y podían entrar en problemas legales, así como entraron. Oscar tuvo pleitos judiciales con los jesuitas y con Helen Palmer sobre enneagramas y los ganó. O sea, una cosa muy fuerte. Entonces el señor Naranjo, la parte de relación la pone como sexual. Y es relación. Ok. La parte en sentimental le pone pensar en la parte de arriba, en la tirada de arriba, porque esa parte de pensar piensa en el nivel emocional. Es a nivel emocional, porque la parte del pensar está en la triada del actuar. Actúan a nivel de pensar, de actuar, actuar. Y en la parte sentimental, pues tal vez la connotación que quiso dar a la emoción, pues, es que un sentimiento sí lleva una emoción. Naturalmente uno jala al otro, naturalmente. Después, más allá de eso, solo son supuestos que podría decir, nada concretamente seguro. Sí, Solamente podríamos estar suponiendo y terminaríamos divagando. sí, por ¿Tienes razón? supuesto. Hay una relación también con las triadas y la escuela de Gurdjieff. Por ejemplo, en Gurdjieff se estudia lo que se llaman los centros. Y hay un centro intelectual, hay un centro emocional, Un que es secto sentimental. ahí, claro, y también está el centro instintivo y motriz. Entonces Gurdjieff diría que las emociones están en el centro del cuerpo, ¿no? Y que en el Exacto. emocional están los sentimientos y que en el centro intelectual están los pensamientos. Entonces también Ahora, ahí como separando también de dónde está exacto. cada cosa, ¿no? Ahora mira Pablo, también esto y a todos hay que saber recordar de que Gurdjieff tenía sus libros, Gurdjieff también tenía sus derechos de autor y Oscar también tuvo que hacer sus modificaciones Sí. para ser dentro original, dentro de, y tener ellos mismos sus propios derechos de autor. Y es así. Y es así, Sí, también el señor Naranjo tuvo que tener sus propios derechos claro. de autor y todos los que están en el enneagrama, de una otra manera, o le cambian una palabra u otra cosa, sin cambiarle la definición exacta. Pero eso es para que el derecho de autor no entre como un plagio. Claro, perdón, quiero decir que se contextualiza mucho eso en Estados Unidos, ¿no? Que en Oh, Estados Unidos sí. el tema de que uno dice, uno llega con algo y si estás llegando con algo original vas a tener demandas, te dicen, porque Sí, alguien va a sí. decir que él lo inventó, Él lo ha ¿no? inventado, Los exacto. derechos de autor en Estados Unidos son un tema, es otro Oh, tema. sí, es todo un show ahí. Ten en Sí, cuenta que sí. Oscar vivía ahí, el señor Naranjo estuvo entre todos esos lados también, o sea, que estaban en el ojo del huracán. Sí, lo tengo clarísimo. Helen Palmer en su libro de Enneagrama, en la primera o segunda hoja dice, este texto de Enneagrama no tiene nada que ver con Oscar Ichazo y con el Instituto Arica. Claro, a ese nivel. O sea, tuvo que publicarlo porque había tema, ¿no? Con eso, así que se Oh, entiende. sí. Y Claro. sí, 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 continúan dentro de la página de la RICA, están llenos de no me demandes, no me demandes.
Correcto. Aquí estoy leyendo una pregunta. Estímulo, sensación, emoción, sentimiento, emoción pensada. No fue como una pregunta, sino que fue como un esbozo. Estímulo, Sí, claro. sensación, emoción, sentimiento, emoción pensada. Claro, estamos viendo que están involucradas, nosotros estamos separando en La el fondo, meditación. pero es un Claro, claro. conjunto, ¿no? Es un conjunto del pensamiento, la emoción y sentimiento, ¿no? También Exacto. decía Gurdjieff en los centros, están todos conectados, ¿no? Exacto. Asociados, ¿no? Son tres partes que conforman un uno. Claro, correcto. Son las puertas de entrada dominantes de nuestra percepción del mundo. ¿Esa fue una afirmación o son las Pues sí, puertas yo de lo vería entrada también desde ese punto, de ese porque son punto? nuestras puertas de entrada hacia las percepciones que podamos tener. Naturalmente percibimos por los sentimientos, percibimos por las emociones, percibimos por el pensamiento, y estos sentimientos y las emociones, más allá del pensamiento, al ir afinándolas, vamos sintiendo la vibración de la misma persona. Correcto, Esta persona me cae con una vibración muy fuerte o esta persona tiene una vibración muy ligera, y eso ya es por afinar sentimientos y emociones, naturalmente. claro. Acá aparece otra frase de alguien que puso, todo en mente son leyes universales, son programaciones limitantes gracias a los dos. No sé exactamente de lo que está hablando esta persona, pero todo en mente, claro, eso es un principio incluso de muchas escuelas, todo en En el mental. Kybalion es el primer principio. En el Kybalion Claro, entra el universo es mental. Todo claro. es mente. Claro, y aparece aquí como programación. También habría que decir que, claro, nuestros sistemas, la función del pensamiento, del sentir, vienen con un programa, ¿no? Registramos información. O sea, yo Claro, salgo a la calle y la función del pensamiento está registrando información, la emocional también y todo, sin mi voluntad. Es parte del exacto. programa que tienen de registro y se almacena en mis memorias, ¿no? Por eso tenemos Exacto, es un memorias. programa automático que está corriendo. Es igual que un programa en la computadora que corre automático bajo un determinado código de programación. Correcto, y almacena información. Entonces yo tengo Exacto. información intelectual, sentimental, emocional a través de asociaciones. Entonces, por algo veo una flor o un perrito y digo, qué bonito el perrito, me encantan Y los ahí, perros y surgen las y memorias esto es lo que mentales, ve, emocionales, ¿no? exacto, esto es lo que Oscar decía, esta es la asociación ¿cómo es? Asociación Correcto, claro, cognitiva, claro, es una asociación cognitiva por en la supuesto. cual se va asociando ciertas cosas, aunque no sean reales. Sí, por supuesto. Claro. Puede ser falsa. Yo puedo creer, por ejemplo, una asociación porque lo escuché que la Torre Eiffel queda en Madrid y viajo a Madrid, en España, buscando la Torre Eiffel y Es nunca la voy real, a encontrar. Y alguien me exacto. dice, hablo con una persona de España y le digo, estoy buscando la Torre Eiffel, ¿no? ¿Dónde tengo que ir? No, si no queda acá, está en París, en Francia. Ah, que yo le escuché a alguien que la Torre Eiffel estaba acá Y lo en Madrid. asocié Lo asocié y de eso vine para acá. Entonces hay asociaciones, claro, que pueden ser falsas. concomitantes, es concomitante. Claro, concomitantes. ¿Cómo sería un ejemplo de ego indolente? Ego indolente. El ego indolente es sin dolor, indolente. Puede ser, un ego indolente es el no sentir nada de empatía ni compasión por nada, ni nadie. Indolente, sin dolor. Correcto. Otra pregunta. ¿El yo observador sería la percepción consciente que descubre infraganti a la programación? Exacto, exacto, exacto. Pero esa es nuestra propia conciencia. Esa ya es nuestra propia conciencia. Es el original Pablo, porque ten en cuenta que te han llamado Pablo, pero eres Pablo identificado a toda la serie de situaciones, porque tu espíritu, ¿cómo se llama? Claro, Podemos decir el espíritu de Pablo, no Pablo el espíritu. ¿Cómo se correcto. llama tu espíritu? Mi espíritu, pues se llama Dios, porque Dios habita en mí, yo habito en Dios. Entonces, de alguna manera, también es importante aclarar que en muchas escuelas se habla de que se tiene que trabajar y desarrollar este yo observante, que no es algo que Claro. nos surja tan natural porque estamos más bien identificados con formas de la personalidad, formas parciales o errores cognitivos y no con quién somos realmente, ¿no? Que sería nuestro ser, nuestra esencia. Entonces tenemos que Exacto. hacer un camino de vuelta, ¿no? A reconectarnos con nuestra ciencia, nuestro ser, que ahí está la facultad o el yo observante. Pero en la medida Exacto. que yo me siga identificando
con mis formas de pensamiento, mis formas de sentir, nunca puedo, estoy confundiéndome con las funciones. Cuando me conecto con el yo observante, puedo ver las funciones. De hecho, lo podemos hacer ahora mismo sentado y ustedes quedarse en calma y observar que tienen una función de pensamiento porque va a haber un flujo de pensamientos. Exacto, sí, sí, Una sí. función emocional porque estoy sintiendo, ¿no? Ujú. Es automática y también tengo sentimientos, emociones y pensamientos que están fluyendo y los puedo observar mi cuerpo, etcétera, mis funciones intestinales, mis latidos de mi corazón, mi respiración, Exacto, y son exacto. darme cuenta que quién es el que observa estas funciones. Y ahí aparece, Exacto. ¿sí? Y El que son observa, funciones automáticas. correcto, Nosotros respiramos de forma automática. ¿sí? La circulación de la sangre no tenemos que presionar para que la sangre vaya circulando. Solo circula automática. El corazón sigue bombeando, no tenemos que bombea, bombea. Bombea solo. Claro. Solo. Incluso el flujo de Lo que tú has dicho, pensamiento, excelente. claro, Exacto. correcto, claro, el flujo de pensamiento, la mente discursiva, como dicen los Exacto. budistas. Solamente bla, Yo, bla, 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 bla. claro, habría que decirle a alguien, pare su mente, no piense hoy día en nada, está en blanco, es Exacto. imposible, ¿no? Vamos a Bla, bla, estar bla, 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 bla. bla, 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 sin mi voluntad, ¿no? Ah, sí. Qué maravilloso, así es el enagrama más profundo, todos tenemos programaciones mentales y creencias limitantes. Era una afirmación. ¿Cuáles eran realmente las diferencias entre Ichazo y Naranjo? Yo quisiera, ya algo mencionado, Rodrigo, no sé si hacer Pues tanto hincapié, mira, sería las extenso, ¿no? diferencias, hay un montón de diferencias. Tienen una esencia en común el enneagrama. El señor Naranjo perdió ciertos temas de Oscar, los desarrolló muy respetablemente, un gran maestro. Oscar también desarrolló su forma, muy respetable, otro gran maestro. Pero bueno, naturalmente las diferencias es de que el señor Naranjo se especializó más hacia el nivel mental dentro del enneagrama, y Oscar llega con el enneagrama y llega hasta cierto punto con el enneagrama y de ahí comienza hacia los lados de meditación trascendental ritualista para alcanzar las virtudes. Y el señor Naranjo llega hacia las virtudes por el lado de los enneagramas. Son dos caminos que te llevan al mismo punto. Me Correcto. puedes decir uno es más brillante que el otro. Bueno, son dos caminos. Sí. Hay un montón de más preguntas y mensajes, veo 17 o 20 más, ¿no? El tema es que hemos llegado a la hora en que hayamos planificado como término, dijimos 1 hora y media, podemos pasarlo un poquito más, pero son las 12, aquí en Chile 12:32 y, y sé que la gente también, a propósito de programas, se programa con tiempo, entonces no quisiera extenderme tanto más. Ahora, Todo depende de ti, Pablo, todo depende. claro, yo en realidad, claro, yo para no abusar del tiempo de las personas, voy a ver un par de preguntas más que puedan estar por acá. A ver, eh, aquí si vienen más. A ver, se hace un naranjo. Rodrigo, aquí está. Rodrigo, pregunta para ti. ¿Cómo instalas el observador en tu mente? Me cuesta dejar de identificarme con mis pensamientos. Exacto. El yo observador se va a hacer y se desarrolla cuando se desarrolla el ego natural. Muy bueno que se los envíes toda esta parte. El ego natural se va a desarrollar cuando tomemos conciencia de de los egos de las tres triadas. Ahora, un ejercicio en meditación para lograr este punto es el que Oscar me pasó y me dio, que sin pensamientos, enfócate en la mente, cierra los ojos, respira, respiración de 6 tiempos inhalar, 3 tiempos retener, 6 tiempos exhalar, y repítete, sin pensamientos, siente que sin sentimientos, sin emociones, las veces que sea necesario, te vas a dar cuenta y se van a dar cuenta de que ya no hay pensamientos y automáticamente se ha bloqueado el pensamiento, automáticamente se ha bloqueado la emoción, el sentimiento y no causa emoción. Entonces uno tampoco es que se ponga frío como un robot, se pone lo que Oscar llamaba, en el estado de autoobservación, honesto conmigo y honesto con los demás. Perfecto. Otra pregunta más que hay acá. Dice, supongo, aquí era como una afirmación, perdón. Supongo que es porque el uno es muy apegado, no alcanzo a leer bien acá. Es muy apegado a la moral. Supongo, no sé a qué se refiere, pero hace una afirmación, supongo que es porque el uno es muy apegado a la moral. ¿Sí? Lo voy a dejar Um, como...
como Yo frase. creo que hay una pequeña equivocación dentro del dominio de las leyes y moral, que es el punto 8, y los sentimientos, que es el punto 1. Naturalmente, esos tres pertenecen y la espiritualidad, esa tríada pertenece a una tríada, ¿no? Naturalmente. Pero tal vez hay una pequeña equivocación ahí sobre los sentimientos, porque el dominio de los sentimientos es de que los eneatipos 1 se van a mover mucho en su dominio hacia los sentimientos. Y de por sí tienen un ego de sentimientos y de imagen más, o sea, son más sensibles dentro de ese sentido. Tienen un ego de imagen y tienen como dominante los sentimientos. Y de por sí en esa triada tienen sentimientos. Es como que tuviesen doble sentimiento, más allá que el de salud y de seguridad o el de creatividad. Salud y seguridad, claro, también va a tener su determinante dentro del ego de triada, son sentimientos. Sentirse valioso, o sea, es una correspondencia. Pero imagínate si tu correspondencia en dominio es sentimientos y tienes una correspondencia en el ego de triada que conlleva los sentimientos, eres doble sentimental. Hay que tener mucho cuidado con los sentimientos, al menos para los eneatipos 1. Correcto. Otra pregunta o afirmación. Óscar Ichazo hablaba de las leyes universales de la ley de correspondencia, ley de asunción, ley de polaridad. Sí. Gracias. Exacto, exacto. Dentro de los siguientes foros vamos a ir tocando las leyes de las polaridades, exacto. Dentro de una de las pequeñas bases que hemos tocado ya, la ley de la polaridad, ay, se me está lenguando la traba. Polaridad, sí, Exacto, se polaridad. me lenguó la traba. Oh, fantástico. Pues en las polaridades allá tenemos las dicotomías como un principio, porque son a un extremo o al otro extremo. Son Correcto. extremos. Naturalmente lo vamos a ir desarrollando ya contigo. Más adelante, dice otra, el 1 es la perfección, el 8 la venganza. Eso es su entrampamiento, pero el 8 es motor puro, el 1 es emocional motor. Esa es la como afirmación o pregunta. ¿Cómo era? ¿Otra vez? Lo leo. Dice, el 1 es la perfección, el 8 la venganza. Ese es su entrampamiento, pero el 8 es motor puro, el 1 es emocional motor. Pues sí, vendría a ser algo así, exacto, porque es el ego de venganza o el ego de sentido. Cualquier ego es un balanceador artificial de la mente. El que trata de que la mente y la psique no sienta dolor ni sufrimiento, no importa de dónde lo tomen, ni qué haga que se justifique, no importa. La mente lo va a justificar, lo va a racionalizar. Su punto y su raíz, su propósito es darle estabilidad a la mente, no importa cómo. Correcto. Aquí aparece otra que creo que es pregunta. Según las enseñanzas que recibiste de Oscar y la escuela, ¿qué diferencia hay en el ego melancolía o ego envidia, como le enseñan, le enseñan en su escuela? Eso es sí. El ego melancólico, ten en cuenta que eso también hay que verlo en las fijaciones, porque cada punto va a establecer la fijación, pero un ego melancólico refiere a la melancolía que uno mismo se da por cierta situación. Ten en cuenta que están dentro, el melancólico está dentro de la tríada del sentimental. Entonces es un sentimental melancólico por cualquier cosa, la va a exagerar, porque ese ego melancólico tiene que justificar algún desbalance de la psique. Entonces se va a poner tal vez melancólico, triste, emocional, no emocional, sentimental, tal vez sea un hombre o una mujer que está recordando el amor pasado o las situaciones pasadas con un gran dolor, y eso le da estabilidad mental. Sí, parece ridículo. Sí, hay algunos melancólicos que hasta le ponen la canción más triste del mundo para darle esa estabilidad a su mente, porque melancólicamente se sienten bien. Es una ilusión, no deja de ser una ilusión. Muy bien. Sí, había aquí un comentario que dice, sería interesante que en el próximo encuentro se detalle lo aquí tratado, pero para cada eneatipo. O sea, como hacer una rueda, que yo he hecho en algunas conferencias, por cada eneatipo,
exponiendo esto? Sugiere una persona. Fantástico, muy lindo. Ya, perfecto. Unas más, a los 9 es el paso del Rubicón de los niños. Pues sí, entre los 9 y 11, ¿no? De ahí termina de cerrarse la estructura y comienza ya la estructura, se cierra la estructura de los instintos y ya comienza la estructura de dominios, fijaciones y todo lo demás ya con mayor fuerza, porque naturalmente dentro de todo lo que se está conformando el niño tiene tintes muy chiquitos, pero ya a los 9, 11 años ya va a entrar directo y de llano con todo. Aquí hay dos preguntas que son bien interesantes y que da para larga explicación. También se puede resumir, pero las voy a juntar las dos. Dice, nuestra esencia al ser pura, ¿por qué necesita instintos? Esa sería y asociado a eso mismo, una siguiente comentario o pregunta, ¿por qué la esencia siempre se manifiesta distorsionada por el ego? Entiendo que es por ello la esencia no se puede manifestar puramente. O sea, que por qué en el fondo este ego distorsiona la esencia y por qué necesitamos instintos como que alteraran la esencia que es pura, ¿no? Como dos preguntas relacionadas. Sí, entramos como libro en blanco. Salimos del útero de la mamá, ya no tan libro en blanco porque hay ciertas influencias, pero igual somos libro en blanco. Pero pertenecemos a una sociedad. Y estamos impuestos dentro de una sociedad. Queramos o no queramos, somos el animal humano. Hay el animal león, hay el animal mono. Nosotros somos el animal humano, solo que es pensante y racionalizador. Nada más. Y este animal contiene instintos de una o de otra manera, al igual que todos los seres que habitan la Tierra. Y estos instintos, naturalmente, la persona y el ser humano, al estar ya más evolucionado que los demás seres dentro de este planeta, pues tenemos la capacidad de racionalizar, la capacidad de sentir una emoción, de sentir un sentimiento. Y son instintos, al igual que el instinto que se va desarrollando en los animales, ponte en un monito es un instinto de comer verduras, en un tigre es un instinto de comerse al monito, son instintos y diferentes instintos que los tenemos que tener porque estamos encarnados en una tercera dimensión, en un mundo tangible. Si estuviésemos dentro de un mundo espiritual o una dimensión espiritual, no tendríamos instintos, porque los instintos estarían por demás. No caberían ahí. Ahora, la posición en la que el ego aplaca la mente, naturalmente la va a aplacar la mente, naturalmente le va a dar cualquier tipo de lo que sea a nivel de ilusión para que no sienta dolor. Pero no deja de ser una ilusión y no deja de estar poniéndole una venda a la conciencia. Una venda para la herida y una venda para no ver. Correcto. Creo que voy a tomarla como última porque hay 20 más y podríamos estar todo el día, yo creo acá. Dice, al nacer, es como una afirmación, me parece, no estoy viendo, voy a leerlo. Al nacer el inconsciente hasta los estados inconscientes, conscientes, 3, 9 a 11 años, preadolescente, es más, bueno, estoy tratando de ordenar esto, es más, ya definimos nuestro enia y si se puede transformar la esencia de nuestra misma esencia que traemos innato con nosotros, seguirá si queremos aceptar, si el entorno influye y mucho. Eso es lo que dice el texto, lo leí textual. O sea, Está bueno, está un poquito desordenado dentro del lugar, pero tiene la... Tiene cosas de aspectos interesantes, ¿no? Quisiera, antes que Rodrigo pueda hablar sobre esto, que está aquí planteado sobre el inconsciente, quisiera decir, como lo dije al principio, que con respecto a conceptos como el consciente e inconsciente, hay muchas escuelas, ¿no? O sea, Claro. y el concepto de conciencia, ¿no? Para algunas escuelas, el budista, la conciencia es una cosa, para unas escuelas del ser, el ser tiene la facultad de la conciencia, pero que no es lo mismo que consciente o inconsciente para escuelas de la psicología, ¿no? O de ciertas ramas de la psicología en que hablan de dos espacios, ¿no? Yo siempre digo como el iceberg, ¿no?
que un Sí. estado está consciente, un apunte, y hay un aspecto inconsciente que contiene hasta el inconsciente colectivo, arquetipos, según Jung y otros más, fenómenos psíquicos. Por ejemplo, las escuelas de Gurdjieff, él no hablaba, no reconocía esto como conciencia e inconsciencia. Decía, ¿el ser humano está consciente o está inconsciente? No es que tenga un estado de conciencia permanente o inconsciencia permanente. Entonces, al referirnos a conciencia e inconsciencia, habría que después precisar a qué nos referimos, Nos a qué estamos escuela y refiriendo. todo eso. Exacto. Claro, eso Exacto, quería correcto. como comentar previo. No sé si tú quieres comentar algo, Rodrigo, con No, no, respecto no. a esta afirmación. Está súper claro con eso. Está claro, Y ¿no? si pongo algo más, cuidado que lo desvirtúe porque está muy bien explicado. Pablo, les pido un favor, ¿me pueden dar 30 segunditos? Una carrera al baño. 30 segundos, dale, no. Te Ahí vamos a va. contabilizar los 30 segundos. Bueno, tengo como veintitantas preguntas más. Mientras Rodrigo no está, como evaluamos hacer esta conferencia, dijimos si había bastante interés, íbamos a coordinar nuestros tiempos para realizar una segunda conferencia. Así que les avisaríamos sobre esa segunda conferencia y vamos a tener en consideración, por supuesto, parte de los comentarios que ustedes han hecho, las sugerencias, etcétera. También les queremos mandar, yo creo, la información. Bueno, el video va a quedar grabado, así que lo voy a subir. También vamos a mandar la información que aparecía al principio, con estos descriptores, que es un resumen, por supuesto, pero que les puede servir como referencia, como para distinguir conceptos que se usan en otras escuelas también, con otras acepciones y eso. Así que ahí voy a ir leyendo lo que sigue. También me pueden escribir, están los correos también en la publicación, mi correo, eso. Aquí estamos. Mil disculpas, pero No, necesito mi estamos de llamada. vuelta. Rosana tiene una manito ahí. El problema es que yo pedí que escribieran, porque si empiezo a recibirlos, a abrirle el micrófono a cada uno, va a ser más confuso. Entonces prefiero que escriban, y si lamentablemente hoy día no alcanzamos a responder, pueden escribirnos al correo, etcétera, a todas las plataformas, Instagram, al chat que hay, y trataremos con Rodrigo de responderles por lo menos vía Claro, no hay interna, problema. ¿no? Ya, Claro que sí. entonces, Rodrigo, cerrando un poco, yo imagino que están un poco cansados y cansados, ¿o no? Seguimos, ¿no? Bueno, pues ahí le Ya. seguimos. Seguimos todo el día, hasta mañana. Perfecto. No, yo no tengo problema. Aquí otra pregunta. ¿Será que el padre es mental, la madre emocional y el hijo sentimental? Es una pregunta. No. Bueno, no. La figura del padre dentro de las triadas, la figura del padre ligada al instinto de relación, ligada a los sentimientos. Dentro de la parte de la triada superior, ligada a la madre, figura materna, instinto de preservación ligado a las emociones. Y en la triada de la derecha, el instinto de sintonía o adaptación, teniendo que ver con uno mismo, porque ahí es donde uno mismo. Entonces, en este caso sí entraría ponte, madre, padre e hijo, porque el hijo vendríamos a ser nosotros mismos, porque es uno mismo el que tiene que ver ya con ese instinto, dentro de ese caso. Muy bien. Sé que algunas personas me avisan, oye, tengo que a veces quizá dejar la reunión porque estaban Claro. comprometidos, qué sé yo. Claro, Les quiero bien. también transmitir la información de que después a las personas que participaron les vamos a mandar, porque vamos a hacer algunos cursos relacionados con estos temas, les vamos a mandar la información de los cursos que vamos a hacer también con Rodrigo, vamos a hacer un curso en conjunto también, así que les vamos a mandar la información de eso, ¿ya? Entre paréntesis, por si alguien tiene que partir, para que también tenga esa información antes de irse, que vamos a hacer unos cursos y lo vamos a organizar fuera de las conferencias que son introductorias para transmitir esto. Que dice, con el ego indolente me hago la ilusión de no perder la paz, como una afirmación, algo así. Con el ego indolente me hago la ilusión de no perder la paz. Exacto. ¿Sí? ¿Cómo se llama al que dice no sentir nada pero cree en Dios? ¿Cómo se le llama? ¿Sí? No sé, No Rodrigo, ¿quieres sentir nada, comentar pero eso? creyente puro será. ¿Qué te Creyente puedo puro. decir? Será un Claro, creyente puro, no siente nada, pero es un creyente puro. Si cree en Dios, es claro, creyente. claro. Gracias, gracias, gracias. Saludos Se desde rige por las creencias, perdón, Disculpe. no. se rige por las creencias. No, es que es la creencia, pero si cree y Claro, claro, la no creencia. siente Que nada.
pero Claro, cree. pueden ser cosas distintas porque la creencia puede ser algo intelectual y Exacto. el sentir nada algo El emocional o de sentir los es más sentimientos. emocional, no tiene mucha lógica, tiene Por más eso, por la carga creencia emocional. propia de cada uno. Claro, la creencia propia de cada uno, sí. Exacto, exacto, sí. Dice después, Ichazo contempla el centro 891 como emoción desde el significado, volvemos a lo mismo, etimológico, que es movimiento, energía en movimiento o actuar, igual que Naranjo. Al final todos estos autores apuntan al mismo punto con distintos conceptos Exacto. complementándose y enriqueciendo, es lo que hablamos, sí. Exacto, sí, exacto, Claro, exactamente. sí, es una forma distinta, claro, enfoque es distinto. Además, no nos debemos atrapar, diría yo, también por el lenguaje, ¿no? Sino, Exacto. el lenguaje nunca es la cosa, ¿no? Nunca es objetivo, es subjetivo, entonces es una aproximación, el lenguaje a Exacto. algo, pero nunca toca la cosa, ¿no? Exacto. ¿Sí? Seguimos, super conferencia, muchas gracias, gracias, muchas Muchas gracias, gracias a hermosos todos. conocimientos. Pablo Rodrigo, la escuela freudiana. No sé si me imagino que que nos refiramos a Freud. Freud, a la escuela A Freud. freudiana. A Freud. O sea, interesante los aportes de Freud Oh, sí. actualmente yo comentario, no sé, Ah, se le atribuye algunos errores actualmente, pero uno de los pioneros en el oh, sí. estudio, y bastante Absolutamente. valiente pionero, ¿no? Freud. Hay que respetarlo y darle su crédito, Sí, sí, naturalmente. tuvo su crédito porque fue uno de los pioneros. Pensemos que las escuelas de psicología propiamente tal, llamadas así en Occidente, tienen pocos años, ¿no? 100 años, ¿no? Ah, sí, Si sí, no bien, mucho más. claro, si bien las escuelas sufíes y otras también griegas tenían elementos de la psicología también, estudios psicológicos, Claro. incluso la escuela cristiana, ¿no? Pero no se le Exacto. llamaba propiamente tal psicología. Entonces, pero la Exacto. escuela de psicología tiene muy poco tiempo, diríamos, si consideramos a Freud como uno de sus padres desde Occidente. Exacto. Sí, una segunda sería maravilloso conferencia. Vemos entonces que estamos hablando del ego que no es más que irreal, es decir, para esto es el enneagrama, para permitirnos un choque de conciencia, por decirlo, para Exacto. mostrarnos que el ego es una ilusión, ¿no? Exacto. Sí, Es un nivelador de la mente en desbalance, en desequilibrio. claro. Muchas gracias, un placer escucharlos. Dice, a veces es necesario no sentir nada para poder ayudar a otro. No sé exactamente a qué se refiere, de no sentir nada, ¿no? Claro, un poquito habría que de extender la definición sobre eso, ¿no? Claro, lo neutro, ¿no? Para, Neutralizar las claro, cosas puede ser para no interesante. malinterpretarlo. Claro. Hola, ¿cómo están? Felicitaciones. Gracias por su generosidad. Aquí en agradecimientos. Igual, gracias a Rodrigo, muy generosos todos. ¿Hay alguna página o documento confiable donde se pueda hacer el test de cuál eneatipo es uno? Voy a comentar yo esto, después Rodrigo podrá comentarlo. Yo en Claro, general, cuando me hacen esta pregunta, les sugiero que no sea tan recomendable. ¿Por qué? Porque en el fondo cuando me hago un test, me lo hago desde poniendo en lugar de poder a otro que sí sabe, ¿no? O sea, el que sí sabe me va a decir, porque a mí me han llegado las personas y me dicen, mira, me metí en una página y me dijeron que era neatipo 3. Me metí a otra y me aparecía que era el 9. Me metí a otra y me decía, ¿a quién le creo? Entonces, ahí tú te das cuenta que la persona no sabe y por lo tanto se está basando en la influencia que pueda tener otro y que tiene dudas, ¿no? Lo exacto. importante del estudio del eneagrama es una profundización sobre los conceptos, más que buscar una solución que podríamos ser inicial, rápida, de dime mi eneatipo, más bien sería empezar a profundizar sobre el autoconocimiento, sobre todo lo que estamos transmitiendo, y usted se va a dar cuenta en un minuto después cuál es su eneatipo. Exacto. Va a Ahora, ocurrir eso. ¿Sí? ese es el propósito original del Enneagrama. Claro. Ese es el propósito original, porque lo demás es, bueno, yo me acepto, soy en el tipo 8, me acepto con todo lo que soy. ¿De qué me sirve aceptarme con mis errores si no estoy dispuesto a mejorar? También, por ejemplo, claro. Gracias por compartir desde tu experiencia directa, Rodrigo, el legado de tu maestro y tío Oscar Ichazo. Un lujo, gracias. No, gracias a ¿Quién me ustedes. etiqueta? Una Quien transmisión. se etiqueta se niega. Claro, la identificación es eso, ¿no? Que yo me identifique con alguien. Exacto. Yo, Es negarse naturalmente. Así. claro, me limito, ¿no? Me limito a un montón de... Tenemos múltiples dimensiones, entonces al Ah, sí. etiquetarme como algo, me estoy limitando, ¿no? A mí mismo. Ah, sí. Saber cuál es tu eneatipo, para qué te sirve, cómo mejorar, quién eres. Rodrigo, ¿puedes contestar esto tú? Saber cuál es mi eneatipo, para qué me sirve, cómo Exactamente. mejorar.
Por los puntos, primero que nada, por el punto. Yo sé que soy 8, y aquí viene la situación, porque hay muchos cursos, o sea, hay muchas formas de test de enneagrama. Yo tengo uno también que me ha encantado y cuando lo utilizo, eso me ha dado muy buenos resultados. Eh, yo soy en el tipo 8, tengo el ego de venganza, tengo la fijación de justiciero, estoy dentro de los dominios con las leyes y la moral. Todo eso, naturalmente, primero que nada, tiene que resonar dentro de mí. Y es lo que tú decías. Tiene que hacer un razonamiento. Si ponte ese examen o ese test que hice, me dijo que soy 8 y no me resuena ninguna de esas cosas, es que no soy 8. Soy otro. Tal vez me resuene el indolente, o me resuene el adulador, o me resuene el resentido. Entonces, ya, bueno, muy diferente. Pero, ¿por qué conocerlo? En el momento en que conocemos el eneatipo, pues es una forma de darle a nuestra conciencia una herramienta para que se autorreconozca. Y al autorreconocerse, vas a ver, ah, sí, yo, es en serio, yo soy justiciero en cierto sentido, no me gustan las injusticias. Y ahí me viene de que si me han hecho una injusticia antes, tengo el ego histórico por detrás. Me sigue viniendo todo y sigo acordándome de toda la cosa. Y ahí viene la onda de que si estuviese en un desbalance, la forma para entrar en balance en mi mente sería vengar. Correcto. Aquí hay dos comentarios que quisiera yo iniciar como tratando de responderlos y también si Rodrigo quiere también después, Claro, claro. que tiene que ver con un concepto que se llama identificación. Dos comentarios, los voy a leer. Nos identificamos para saber quién no soy, ¿ya? Y aparece otro similar que dice, en realidad la identificación debería ir en el sentido de viajar después para desidentificarme y hacer un movimiento más hacia la luz, la virtud o la esencia. Entonces, voy a responder yo primero un poco con respecto al concepto de identificación. En el concepto de identificación hay acepciones, ¿no? De la que yo estoy hablando cuando hablo de identificación es perderme en la cosa, no es observar, porque yo al hacer un estudio y ver mi eneatipo, ¿no? Decir, ah, mira, estos rasgos son los que tengo, estas características los puedo observar. Identificarse con eso implicaría yo soy eso. Yo soy esa Exacto. forma de pensamiento. Entonces, estamos hablando que nunca debe haber identificación. Si yo estudio los eneatipos y digo, es como verme en el espejo, ¿no? Y digo, bueno, tengo el pelo negro, tengo Exacto. una Las camisa blanca. características. Claro, pero otra cosa es Características. decir, esto es lo que yo Soy soy, yo. ¿no? Yo solo soy yo Exacto. esto, ¿ya? Sí. Entonces, nunca hay que identificarse. Uno puede observar rasgos que uno tiene y decir, mira, Exacto. efectivamente tengo un rasgo de la ira, ¿no? O el resentimiento siempre está en mí, ya, pero no me debo identificar porque en la identificación yo he validado eso. Yo valido la Exactamente. Lo estás ira, tomando como valido una la verdad ira, ¿no? absoluta. Exacto, sí. Hay gente que diría, bueno, ¿cómo quieres que no me enoje si me dices esas estupideces, ¿no? Entonces Exacto. yo ya he validado la ira como una herramienta, ¿no? Eso es identificación. Exacto. Entonces, al observarme desde el observador, yo puedo observar el rasgo del resentimiento, ira en mí, pero no Exacto. identificarme con la ira. Entonces, es importante nunca identificarse. Exacto. Eso. Solamente ver los rasgos, similitudes, nada más. Porque uno Sí. no es eso. No soy mis En pensamientos, esencia. no soy mis rasgos, no soy mi memoria Exacto. uterina, claro, no soy mi historia de vida, ¿no? He Ujú. tenido una Ahora, historia de vida, pero tampoco soy exacto. eso. Ahora, toda esa programación que se ha tenido hasta ahora, muy bien, se la reconoce y se la cambia. Correcto. Se la cambia inmediatamente. Esto es muy importante y esto se trata desde el budismo. Ni bien se baja la mente y se vacía la mente, ni bien que está vaciada. Una mente que esté llena es como el agua. Y esto es un ejemplo budista muy lindo. Llenas el agua, continúa llenando el agua, continúa, va a rebalsar, va a rebalsar. ¿Dónde va a entrar esa información? Y si toda esta agua es agua podrida y estancada, yo estoy metiéndole agua limpia de garrafón, toda esa agua de garrafón va a salir rebalsada, no se va a quedar contenida, lo que va a contener contenido es la podrida. Entonces, primero Correcto. tengo que vaciar esta agua, y ya cuando esté vacío, tengo que introducir. Ahora, tengo que tener mucho cuidado de introducirlo rápido y la información adecuada, porque cualquier cosa en un recipiente vacío se puede introducir. Puede ser Absolutamente. positivo o puede ser negativo. Hay que tener mucho cuidado.
Muy bien. Bueno, creo que hemos intentado responder la mayoría o casi todo. Si quedó alguna pendiente que se me pasó, pido disculpas, pero considerando el interés y que me han escrito también, me siguen escribiendo las personas, vamos a hacer una segunda conferencia, Rodrigo. ¿Qué te parece? Claro que sí. Fantástico, Pablo. Ahí tú ve de armarlo todo lo demás. Sabes que estoy contigo y estamos juntos. Perfecto, entonces lo vamos a concretar y como les digo, también le vamos a avisar a las personas que participaron en esta conferencia, los cursos que vamos a iniciar, los cursos que tenemos, los cursos, el concurso en conjunto que vamos a crear con Rodrigo para Perfecto. todos ustedes. Les vamos a entregar la información en la semana y les avisaremos con tiempo la conferencia número 2 de esto, en que tenemos otras partes de los temarios, también de la Exacto. Escuela de Ichazo que ha transmitido y también la vamos a ver con otras. Muy interesante, ¿ya? Así Perfecto, que perfecto. bueno, agradecimiento a Rodrigo por tu participación, amigo, un gusto estar aquí contigo, así que ha sido un placer. El placer y el gusto mío, Pablo. Muchas gracias a todos ustedes por estar presentes. Muchas gracias por recibir esta información y estar interesados en recibir la información. Eso es lo más importante de todo. Nos estamos viendo en una próxima ocasión. Estamos abiertos, Pablo y yo, a cualquier respuesta, a cualquier pregunta, siempre listos y continuamos adelante, Pablo. Eso. Un abrazo para todas, para todos, amigos que han participado también, algunos alumnos, exalumnos también del instituto, también gente que sigue a Rodrigo, etcétera, Exacto. etcétera. Así que agradecerles su participación, que ha sido bastante multitudinaria, otras personas Un gran también abrazo. escribiéndome, así que la próxima conferencia viene pronto, la idea es hacerla luego, quizá la próxima semana, quizá en el Sí, mismo horario. Este exacto. mismo horario sábado, elegimos este horario porque mucha gente de España que nos escribía querían participar, entonces si lo hacíamos en la semana en la tarde era imposible para ellos. Entonces creo que este horario es bueno, así que si reproducimos probablemente sea el próximo sábado a esta misma hora, 11 a.m. de Chile, Sí, para todos y todas. sí, perfecto. Ahí Súper. coordinamos con Rodrigo. Un abrazo para todas y todos, un gusto. Nos Un estamos gran viendo en la abrazo a próxima todos. conferencia. Que estén Un muy gran bien. beso. Chao, chao. Chao a Adiós, todos. adiós.